Es interesante porque hemos estado teniendo esta conversación nacional sobre la inmigración relacionada al empleo y al crimen en nuestras calles, pero este tema del uso de la inmigración como arma es nuevo en muchos aspectos para mucha gente, pero de hecho lo hemos experimentado. Y hubo un estudio gubernamental realizado hace unos 20 años que analizó cuáles fueron los atentados más exitosos en Estados Unidos. El primero, por supuesto, fue el 11 de septiembre. El segundo fue Pearl Harbor. El tercero fue el éxodo del Mariel. Y el éxodo del Mariel fue el uso de la inmigración como arma. Y lo que ocurrió fue que en Cuba crecía el clamor de quienes querían salir de Cuba para venir a Estados Unidos. Así que Fidel Castro dijo, vamos a convertir esto en un arma. Y lo que hicieron fue juntar a personas que solo buscaban la libertad en Estados Unidos, junto a quienes habían salido de manicomios y que fueron liberados con este grupo, criminales, agentes de inteligencia. Entonces vinieron 125,000 cubanos. Pero esto causó un gran problema y empezaron a crecer las redes de narcotráfico, la delincuencia callejera, la inteligencia y la subversión por parte del gobierno cubano. Y hay una historia bastante famosa que describo en el libro, basada en desertores cubanos de alto rango, en donde Jimmy Carter, el entonces presidente estadounidense, al comenzar este éxodo, dijo, recibiremos a esta gente con los brazos abiertos. Y Fidel Castro respondió, les llenaremos los brazos de excrementos, aunque usó una palabra más fuerte que eso. Así que esto fue una inmigración usada como arma. Y lo interesante de este estudio gubernamental que analizó el 11 de septiembre, Pearl Harbor y el éxodo del Mariel como los atentados más exitosos, es que el estudio indicó que el éxodo del Mariel podría haber sido el mejor de los ataques por parte de nuestros adversarios. Porque, ¿qué sucedió con el 11 de septiembre? Bueno, esencialmente desmantelamos a Al-Qaeda, los eliminamos. En Pearl Harbor derrotamos al imperio japonés. Pero con el éxodo del Mariel, cuando se usa la inmigración como arma, ¿a quién se ataca? ¿A quién se bombardea? ¿A quién se persigue en el campo de batalla? Creo que lo que debemos entender es que hace 50 o 100 años, la inmigración se basaba mayoritariamente en decisiones individuales. La gente decía, quiero una vida mejor, y venían aquí. Y la expectativa que tenían, y la de sus compatriotas estadounidenses, era que se integrarían, que ellos querían formar parte del sueño americano. Y eso no significa olvidar la patria, sino abrazar esos valores estadounidenses fundamentales. Pero lo que ocurre con el uso de la inmigración como arma es que ha cambiado. Tenemos a estos actores extranjeros que manipulan nuestras leyes migratorias para su propio beneficio. Y existe una presión real por parte del gobierno mexicano y del gobierno chino, que una vez que los migrantes llegan aquí, son atacados y ridiculizados porque quieren integrarse. Por ejemplo, en el libro cito a un alto funcionario mexicano del partido Morena que dice que los mexicanos que vienen a Estados Unidos y adoptan los valores estadounidenses son traidores, que están traicionando a México, y dice que la presidenta Sheinbaum está de acuerdo con él. Así que es una dinámica muy diferente. Estos actores extranjeros están manipulando la inmigración de una manera que es trágica para nuestro país, es trágico para muchos migrantes y beneficia a nuestros enemigos. El problema se agrava por el hecho de que no solo existen actores extranjeros que luchan contra la asimilación, sino que también hay actores nacionales. Una de las cosas que hago en el libro es citar a muchos activistas progresistas que hablan de su apoyo a la inmigración masiva. ¿Por qué? Porque la consideran como algo transformador para la sociedad estadounidense. Es la forma de rehacer la sociedad según la visión que ellos desean, no como Estados Unidos está conformado hoy, ni a donde quisiera ir el pueblo estadounidense. Ellos dicen,
dicen, aquí es donde quiero llegar como activista, y veo a estos migrantes como una herramienta para mi instrumentalización política, y son bastante explícitos al respecto. Eso es lo impactante. Así que creo que debemos ser conscientes de que la migración que enfrentamos hoy se está usando como un arma. Es muy diferente a hace 100 años. Terminar diciendo unas palabras en español porque yo soy guatemalteca con mucho orgullo, primero que soy americana. Cuando analizas las motivaciones de estos actores extranjeros, puedes ver que lo expresan abiertamente. En el caso de México, la idea de que México ve la migración masiva como una forma de extender su soberanía a Estados Unidos para recuperar partes del suroeste estadounidense que perdió en el siglo XIX. De hecho, ellos lo dicen abiertamente. Son altos funcionarios del gobierno de varios partidos políticos los que lo afirman. En realidad, si su deseo es que California se convierta en un estado mexicano, no es realmente el punto. El punto es que ellos creen que están alcanzando una masa crítica en los estados y que podrán ejercer cierta soberanía en ellos, y de alguna manera ya lo están haciendo. Hay una situación bastante extraña, en donde en el Senado y la Cámara de Diputados de México, que es su Congreso, hay representantes que viven en Estados Unidos, y su trabajo es representar a los mexicoamericanos que viven en Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Eso es una intrusión masiva en nuestra soberanía. Hay una senadora mexicana que vive en Arizona, representando a los mexicoamericanos en Arizona, que está en el Senado mexicano, presentando legislación, votando sobre proyectos de ley que asesoran al gobierno sobre cómo ayudar a los mexicoamericanos en el país. Y ellos dicen que la diáspora mexicana en Estados Unidos es, entre comillas, un recurso estratégico que puede utilizarse en beneficio del gobierno mexicano. Y bueno, para mí, eso es impactante. China y el Reino Unido creo que tienen 6 o 7 consulados en los Estados Unidos. México tiene 53. Y una de las cosas que se descubrió es que estos consulados, además de realizar su trabajo consular habitual, también hay mucha evidencia de que se están involucrando en la política interna estadounidense. Es decir, están apoyando a ciertos candidatos y partidos políticos. Hubo una reunión en mayo de 2024, de la que tenemos una copia de la transcripción, en el Consulado Mexicano de Oklahoma City, y allí reunieron a funcionarios consulares de todo el país. Habían activistas del Partido Demócrata. Y la discusión giraba en torno a cómo, con las próximas elecciones presidenciales, podían cambiar algunas partes del país de republicano a demócrata, y hablaron de cómo lo hicieron en California, de cómo lo hicieron en Arizona, y de cómo lo harán ahora en el resto del país. Ese no es el tipo de conversación que se supone que deben tener los diplomáticos extranjeros en Estados Unidos. Al mismo tiempo, están promoviendo y apoyando estas protestas violentas, las que tuvimos en Los Ángeles en 2025 y las que estamos teniendo en Minneapolis en enero de 2026, y los funcionarios consulares están alentando este comportamiento. Uno de los funcionarios mexicanos que vive en Estados Unidos dijo que estaba organizando a la militancia y recorriendo el país, reuniéndose con grupos activistas para intentar intensificar las cosas. Así que, repito, esto no es algo que se supone que deban hacer los diplomáticos extranjeros. No vemos a México como una potencia adversaria, como, con razón, si vemos a China como un enemigo. Y creo que nuestra tendencia, y esto beneficia a México y a lo que hacen, es que vemos al gobierno mexicano como corrupto, quizás un poco desventurado, y no creo que esa sea una interpretación precisa. De hecho, sí hablan y sí participan en actividades en nuestro país que, en mi opinión, son bastante sofisticadas y descaradas. Y, repito, esto no se trata de que un político loco se descontroló. Hay literalmente docenas de citas que incluí en el libro, y son muy explícitas, y ellos ven a estados como Arizona y California como ejemplos de éxito. Así que
Debemos ser conscientes cuando abordamos los problemas de la migración masiva y la frontera con México. Debemos entender la manera en la que ellos lo ven. Ellos no ven la migración masiva como algo malo. A ellos no les entristece que decenas de millones de mexicanos se hayan mudado a Estados Unidos. Ellos lo ven como algo positivo, no solo por los miles de millones de dólares que reciben en remesas, sino también por la visión estratégica que tienen de que California, Nevada y estos estados al suroeste de Estados Unidos son sus tierras. Ellos las consideran como sus tierras y que esta es una oportunidad para reocuparlas y usarlas en beneficio de lo que ellos llaman un México más grande. En el caso del aumento repentino de la migración desde México en la administración Biden, ocurrieron dos cosas explícitas, porque pasamos de un goteo a una inundación casi de la noche a la mañana. La primera es que, como cuento en el libro, después de que Joe Biden ganó en noviembre de 2024, AMLO, el presidente de México, convocó a los legisladores mexicanos y promulgaron una legislación que ellos sabían que iba a fomentar radicalmente la migración masiva a Estados Unidos. Así que ellos sabían que ese sería el efecto, porque eso era lo que querían que sucediera. También gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Uno pensaría, ¿qué podrían hacer en Nicaragua? Pues ellos dijeron, vamos a permitir el ingreso de cualquier persona de cualquier parte del planeta. Si viajan a Nicaragua, les daremos una visa y los acompañaremos a la frontera para que puedan dirigirse al norte y entrar a Estados Unidos. Y literalmente millones de personas provenientes de África, Latinoamérica y Asia viajaron a Nicaragua en aviones fletados y luego se dirigieron al norte. Así que todo esto fue intencional y dirigido.